Hola, ¿qué tal amigos? Qué alegría saludarles una vez más y por supuesto darles una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Por supuesto, cada una de las reflexiones de la palabra de nuestro Dios nos ayudan a crecer y ser más semejantes a Jesús. Bienvenidos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, una vez más gracias Señor por acercarnos a la hermosura de tu palabra. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón, bendice nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Pues bien, queridos amigos, hoy te presento régimen alimenticio nutritivo para tener vigor intelectual. Y Daniel propuso en su corazón, ahora note, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:18. El intelecto debe adquirir ensanchamiento, vigor, agudeza y actividad. Debe obligársele a hacer trabajo arduo. De otro modo se volverá débil y deficiente. Se requiere poder cerebral para pensar con más ahínco. Se ha de exigir al cerebro el máximo de lo que se da con el fin de resolver y dominar problemas difíciles, o la mente decrecerá en fuerza y capacidad de pensar. La mente debe idear, trabajar y esforzarse con el fin de dar solidez y vigor al intelecto. Y si los órganos físicos no se mantienen en la más sana condición por medio de alimentos sustanciosos y nutritivos, el cerebro no recibirá la nutrición que le corresponde para poder trabajar. Daniel comprendía esto y adoptó para sí un régimen alimentario sencillo y nutritivo, rechazando los manjares de la mesa del rey. Los postres cuya preparación lleva tanto tiempo son muchos de ellos perniciosos para la salud. Los alimentos sólidos que requieren masticación serán mucho mejores que los alimentos blandos o líquidos. Insisto en esto como cosa esencial. Al intelecto se lo ha de mantener despierto con trabajo nuevo, activo y ardoroso. ¿Cómo se hace eso? El poder del Espíritu Santo debe purificar los pensamientos, limpiar el alma de su contaminación moral. Los hábitos corruptores no solo envilecen el alma, sino que también degradan el intelecto. La memoria sufre sacrificada sobre el altar de prácticas bajas y dañinas. Cuando los maestros y estudiantes consagren a Dios alma, cuerpo y espíritu y purifiquen sus pensamientos por medio de la obediencia a las leyes de Dios, recibirán continuamente una nueva dotación de fuerza física y mental. Entonces habrá ardientes anhelos de Dios y ferviente oración para discernir con claridad. El estudio diligente es esencial, como también el arduo trabajo diligente. Una mente bien equilibrada no se logra por lo general consagrando las facultades físicas a las diversiones. El trabajo físico que se combina con el esfuerzo mental con el fin de ser útil es una disciplina en la vida práctica, dulcificada siempre por el pensamiento de que está habilitando y educando la mente y el cuerpo para hacer mejor la obra que Dios se propuso que hiciéramos en ramos diversos. La mente educada así para gozarse en el esfuerzo físico en la vida práctica se ensancha y mediante la cultura y preparación se disciplina bien y se abastece abundantemente para prestar servicio. Adquiere además el conocimiento esencial para ser una bendición para los propios jóvenes y para otros. Consejos para los maestros y padres y alumnos acerca de la educación cristiana. Querido Padre, gracias por darnos las indicaciones precisas en torno al cuidado de nuestra mente. Padre querido, toma nuestra vida, toma nuestro ser y bendícenos, Padre eterno, conforme a tu voluntad. En el nombre y en los méritos sagrados de Cristo Jesús te lo agradezco todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.